bendiga. Bienvenidos todos. Vamos a ir para dar inicio a Isaías 49. Vamos a estar leyendo en Isaías capítulo 49, versículo 14, 15 y 16. Isaías 49, 14, 15 y 16. Y dice así, si ya lo tiene, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, por la bendición que nos permite de estar aquí en este lugar para ser edificados por medio de tu palabra y únicamente por tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores. Nos arrepentimos hoy de nuestras faltas. Ayúdanos, Dios mío. Sé propicio de manera muy especial. Ten misericordia de nosotros. Te pido, Dios mío, que tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón, en nuestra mente, y que el servirte a ti, Dios mío, sea nuestra prioridad. Que tú no seas el número uno en nuestra vida, sino que seas todo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice los niños, los jóvenes, los adultos, de manera muy especial a tu iglesia en el mundo entero. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pues estamos contentos. Gracias a Dios por lo que Dios nos permite una vez más estar aquí. Hoy vamos a ver sobre el tema el amor de Dios. Estamos sobre los atributos de Dios, el capítulo 16 del libro Los atributos de Dios de A.W. Pink. Bueno, el amor de Dios es un tema muy interesante y aquí vamos a encontrar una manera de aclarar lo que muchas veces el mundo, sobre todo, tiene un mal concepto acerca del amor de Dios. Y no solo el mundo, a veces como cristianos también puede pasar, ¿verdad? El amor de Dios nunca entra en conflicto con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la naturaleza. Bueno, primero vamos a ver sobre lo que es la naturaleza de Dios. Para eso vamos a ver 3 puntos. La naturaleza de Dios y vamos a ir a nuestro primer versículo, que es Juan 4:24. Hay 3 cosas que nos dice la Escritura con respecto a la naturaleza de Dios. Número 1, que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Más bien Juan 4:24, Juan 4:24. Es Juan 4:24. Este es un texto muy importante cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana. El Evangelio de Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muchas veces, mucha gente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, un tiempo, yo trabajaba en una estación de radio y me tocó hacer un control remoto en una iglesia y había un predicador ahí. Y este hombre, yo me acuerdo que estaba diciendo que Dios era una montaña grande, así, iluminada arriba y así, hablando así, tratando de describir a Dios. Pero el Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, en espíritu, es necesario que le adoren en espíritu. Dios es espíritu. Obviamente, cuando la Biblia habla del brazo de Jehová, o que él mira, ve desde los cielos, refiriéndose a un cuerpo humano, es simplemente para que nosotros como humanos lo podamos entender,
¿verdad? Él se levanta de mañana, pero Él es espíritu, Él es eterno, Él está en todo lugar, ¿verdad? Entonces no hay tal cosa de que Él tenga un cuerpo, una imagen. Entonces, vamos a ver, Dios es espíritu en el sentido más elevado, debido a que Dios es espíritu, dice el autor aquí de este libro. Entonces, podríamos a querer decir, bueno, no tiene un específico, en el griego dice que no tiene un artículo específico para distinguir ese espíritu de los otros espíritus. No obstante, él dice de la siguiente manera: Dios es espíritu en el sentido más elevado. En el sentido más elevado debido a que es espíritu, es incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo, no tiene sustancia visible, no tiene sustancia visible. Vemos cuando se le apareció a Moisés, desde una zarza de fuego le habló, o sea, Moisés no lo pudo ver, ¿verdad? Entonces, no tiene sustancia visible. Dios, si Dios tuviera un cuerpo tangible, palpable, no sería omnipresente, estaría limitado a un lugar, pero precisamente porque es espíritu, llena el cielo y la tierra. Él está en todo lugar. En todo lugar. Si me fuera a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si a la estrella más alta, ahí estás tú. Él está en todo lugar. Entonces, número uno, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El templo, en el tiempo del pueblo de Israel, o sea, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, o el tabernáculo, era una figura, era un símbolo de Cristo, representaba a Cristo, pero era un símbolo. Entonces, cuando Daniel oraba 3 veces al día desde Babilonia, lo hacía en posición hacia Jerusalén, ¿verdad? Pero a la mujer samaritana el Señor le dice 2 cosas, ¿verdad? Porque la mujer samaritana le está preguntando, bueno, ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar y nosotros, nuestro padre Jacob, él abrió este pozo acá y nosotros decimos aquí, dime la verdad. Y le dice, mujer, créeme que la hora viene y la hora es donde ni allá ni aquí, o sea, se tiene que adorar, sino que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Hay mucha gente que... o sea, no tengo problema con lo que, ¿verdad?, los ortodoxos o los religiosos, pero muchos cristianos cuando van al muro de los lamentos, ahí sienten que están en la presencia del Señor, más cerca de la presencia del Señor. Pero si el Señor está en todas partes, o sea, no se trata de un lugar, se trata de que Dios está en todas partes porque Él es espíritu, ya sea que estés donde estés. Él es espíritu, no tiene que ver con un punto geográfico o un lugar en particular, una reliquia. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Así es que, número 2, en segundo lugar, la Biblia nos enseña que Dios es luz. La naturaleza de Dios es luz. No dice que es el Dios de la luz, Él es luz. Y ahora sí vamos a ver 1 de Juan 1:5. 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz, o sea, ¿y eso qué significa? Que es lo opuesto a las tinieblas. En las Escrituras, tinieblas significa pecado, maldad, muerte, y luz, santidad, bondad, vida. Dios es luz. Significa que Él es la suma de toda la excelencia, la suma de toda la excelencia, todo lo justo, todo lo santo, todo, ¿verdad? Es Dios. Número 3. En tercer lugar, la naturaleza, hablando de la naturaleza de Dios, Él es amor. Él es amor. Eso es lo que nos enseña y ahí es donde nos vamos a detener un poquito más en esto, ¿verdad? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
no dice que es el Dios del amor. Él es amor. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Es su naturaleza. No es simplemente que Dios ama, sino que Él es el amor mismo. Él es el amor mismo. El amor no es meramente uno de sus atributos, sino su propia naturaleza. El amor no es meramente uno de sus atributos, sino que es su propia naturaleza. Dice el escritor que hoy hay muchos que hablan sobre el amor de Dios, pero son totalmente extraños al Dios del amor. Al Dios del amor. Una cosa es hablar del amor de Dios y otra cosa hablar del Dios de amor, que Él es amor. Amor divino se considera comúnmente como una especie de amable debilidad. Escuche esto, debilidad. Algo así como una indulgencia bondadosa, indulgencia permisiva, o sea, en un lenguaje más común diría algo alcahuetería, bondadosa, se reduce a un mero sentimiento enfermizo modelado según la emoción humana. O sea, eso es lo que tenemos que tener cuidado, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, que no es tal cosa. Vamos a ver esto una vez más. El amor divino se considera comúnmente, y por lo regular, bueno, la gente que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, como una especie de amable debilidad, algo así como una indulgencia bondadosa, se reduce a un mero sentimiento enfermizo modelado según la emoción humana, ¿verdad? Mucha gente crea su propio concepto acerca del amor de Dios, incluso se crea su propio Dios, tiene su propio concepto acerca de Dios. Entonces, pero eso no es tal cosa, está lejos de la realidad. Ahora, la verdad es que en esto, como en todos los demás, nuestros pensamientos necesitan ser formados y regulados por lo que se revela al respecto en las Sagradas Escrituras. Todo tiene que pasar por el filtro de las Sagradas Escrituras. No se trata de qué pienso yo, qué creo yo, ¿verdad? O una nueva revelación. Se trata de ver lo que dice la Escritura. Que existe una necesidad urgente de esto es evidente, no solo por la ignorancia que generalmente prevalece, sino también por el bajo estado de espiritualidad que ahora es tan tristemente evidente en todas partes entre los cristianos profesantes, aún entre los cristianos profesantes. Qué poco amor verdadero hay para Dios. La razón principal por la cual esto es así es porque nuestros corazones están muy poco ocupados en el maravilloso amor de Dios por su pueblo. Entonces, cuanto mejor conozcamos su amor, carácter, plenitud, bienaventuranza, más se sentirán atraídos nuestros corazones hacia Él en amor. Hacia Él en amor. Ahora vamos a ver este encabezado y ahí vamos a mantenernos. El carácter y la bienaventuranza del amor de Dios. El carácter y la bienaventuranza del amor de Dios. Número 1. El amor de Dios no está influenciado. El amor de Dios no está influenciado, o sea, por el objeto o por la criatura. Con esto queremos decir que no había nada en los objetos, o sea, en las criaturas, de su amor que moviera a Dios a amarlos. No existía nada en la criatura que lo atrajera o lo impulsara. Nada atractivo. La canción que cantábamos está llena de teología, de esas verdades, que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver si más adelante podemos armar un mensaje con todo eso, aunque hay mucho ahí, o sea, no había nada bueno en mí que yo pudiera ofrecer, ¿verdad? Por el contrario,
merecía ira. Entonces, el amor que una criatura siente por otra se debe a algo en el objeto amado, o sea, o en la persona. Pero el amor de Dios es libre, espontáneo, sin causa. Sin causa. La única razón por la que Dios ama a alguien se encuentra en su propia voluntad soberana. En su propia voluntad soberana. Vamos a ver Deuteronomio 7, 7 al 8, para que no se engrandeciera el pueblo y dijera, oh, Dios nos escogió a nosotros porque nosotros somos personas distinguidas, ¿verdad? Piadosos, íntegros, y así, así. No, nada de eso. El Señor les dice, no, espérense un momento. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestro padre, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Ahí vemos que dice mano, ¿verdad? Pero ya sabemos que Dios es espíritu. Y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, si el Señor, o sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo antes, por ejemplo, yo decía, y ahora me arrepiento, ¿verdad? Decía, bueno, trataba de decirlo con humildad, pero quizás no era la manera correcta, que gracias a Dios no hemos tenido que andar no tuvimos que andar en borracheras o fumando o cosas así en nuestra juventud. Entonces, pero eso es gracias a la gracia común de Dios, no era que nosotros no tuviéramos el potencial de hacer todo lo malo, porque en cada ser humano, en todos los seres humanos, en la naturaleza caída del ser humano, existe el potencial de ser lo que sea, lo peor de lo peor. Pero Dios en su gracia común tuvo misericordia de nosotros y no permitió que anduviéramos en tales cosas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todos somos iguales delante del Señor. O sea, como que al decir eso yo como que me sentía un poquito mejor que otras personas que anduvieron en todo eso. Entonces digo, no, ya yo no puedo hablar de esa manera. O sea, si fue así, gracias a Dios que fue así, pero fue gracias a la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, porque en la naturaleza caída que vivimos, todos estamos expuestos a todo. Si no es que la misericordia de Dios nos detiene. Dios ha amado a su pueblo desde la eternidad y por lo tanto nada que provenga de las criaturas puede ser la causa del amor que ya existía en Dios desde la eternidad. Su amor proviene de sí mismo, de sí mismo. Ese amor no ha sido influenciado por nadie, ni siquiera como hablábamos la otra vez, ni por lástima. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, hacían ladrillos, pasaban todos los días, hasta les quitaron el día de descanso, haciendo ladrillo y haciendo ladrillo y haciendo, hasta que se murieran. Y no es que Dios lo hizo por lástima, ¿verdad? Porque hubiese sido así, Dios está influenciado por algo exterior. No, lo hizo por amor de su nombre, por amor de su nombre, según el propósito suyo. Segunda de Timoteo 1:9, dice el apóstol Pablo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo. Entonces, y nuevamente, o sea, este versículo es clave, es esencial. O sea, aquí no hay tal cosa que una persona se puede gloriar porque decir, bueno, lo que pasa es que sí, yo fui dócil al llamado de la palabra de Dios y por eso Dios se me escogió. No, dice que no es por obras que nosotros hayamos hecho, no es por nada. Eso nos debe de humillar más todavía que Dios nos haya llamado aún de esa manera. Así es que ahora vamos a ver Primera de Juan 4:19.
Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que Dios está correspondiendo nuestro amor hacia Él. No. No. Él nos amó antes que naciésemos. Antes que naciésemos, o sea, lo que yo hablaba ahí en ese canto, Dios llamó a Jeremías desde que antes que naciese, porque Él conoce todas las cosas. Y Efesios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, lo que acabamos de leer también, desde antes de los siglos. Entonces, toda la gloria es para Él. Si Dios no nos hubiera amado a cambio del amor nuestro, si Dios nos hubiera amado a cambio del amor nuestro, entonces no sería espontáneo de su parte, pero debido a que Él nos amó cuando no teníamos amor alguno, está claro que su amor no está influenciado por nada, por nada. Si Dios ha de ser honrado y el corazón de sus hijos ha de estar bien fundamentado, es muy importante que seamos muy claros sobre esta preciosa verdad. Es muy importante que estemos bien claros en esta preciosa verdad. El amor de Dios por mí y por cada uno de los suyos no fue provocado por nada en nosotros. Por nada en nosotros. ¿Qué había en mí para atraer el corazón de Dios? Absolutamente nada. Y esto, absolutamente nada, sino que por el contrario había todo lo suficiente para hacer que se alejara, todo lo calculado para hacer que Él me aborreciera. Esto es como parte de un canto. Pecador depravado, un cúmulo de corrupción sin ninguna cosa buena en mí. ¿Qué había en mí que mereciera estima o que diera deleite a mi Creador? Pero en ti, Padre, te quiero cantar, porque así a tus ojos agradó, únicamente porque a Él así le agradó, según el propósito suyo. Como digo, esto al conocer estas verdades nos debe de humillar y decir que Dios tan grande, tan grande. Así es que número uno, el amor de Dios no está influenciado por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie. Número dos, el amor de Dios es eterno. Si Dios es eterno, el amor de Dios es eterno. Entonces, esto nos va a ayudar que cuando pasemos momentos difíciles, podamos entender que el amor de Dios no disminuye, no mengua, no se debilita de ningún modo. Esto es así necesariamente. Dios mismo es eterno y Dios es amor. Por lo tanto, como Dios mismo no tuvo principio, su amor tampoco lo tuvo. Sin embargo, dado a que tal concepto trasciende la comprensión de nuestras débiles mentes, sin embargo, donde no podemos comprender, podemos inclinarnos a adorar. Aquellas cosas que nosotros no podamos entender, comprender, lo que debemos de hacer es adorar a Dios. Dice la Escritura que lo revelado corresponde a Dios, lo secreto corresponde a Dios y lo revelado corresponde a los hombres. O sea, no tenemos que preocuparnos por cosas que no entendemos. ¿Cuán claro es el testimonio de Jeremías 31:3? Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es hablando al pueblo de Israel cuando venía en el desierto. Él los amó con amor eterno, aunque eran cabeciduros, o sea, tercos, idólatras y todo, se sentaron a jugar, dice, hicieron de todo y aún así Dios los soportó. Dios los soportó y los amó, no por lástima, ni porque mucho menos porque se lo merecieran, no, por el puro afecto de su voluntad. Isaías 49, 14 y 16, lo que leíamos al principio, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Así que este versículo es muy importante que lo pensemos, cuando a veces quizás nos encontremos en una tribulación, en un momento difícil.
nuestra mente podría a llevarnos a engañarnos y a decir, bueno, yo creo que Dios se olvidó de mí y no se da cuenta de la situación que estoy pasando. Pero el Señor responde, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Por lo regular es imposible. Hay casos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Excepciones. Pero por lo regular no, es imposible que una madre se olvide de lo que ha dado a luz. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, eso es una imposibilidad, porque Dios ha puesto ese amor, ¿verdad? Que está dispuesto a dar todo. Y no importa que sea una mujer de mala reputación, recordamos en el caso de Salomón, ¿verdad? Una mujer con mala reputación estaba dispuesta a regalar su hijo para que su hijo viviera en lugar de que mataran a su hijo. Y ella dijo, no, ese es el hijo de ella, ¿verdad? Porque la otra quería. Bueno, para los que no han escuchado la historia, como ya empecé, para no dejarlos ahí empezado, voy a tener que decir la historia. Vinieron dos mujeres, ¿verdad? Dos rameras ante Salomón con una discusión. Ellas dormían en la misma casa y en el mismo lugar. Las dos tenían un niño pequeño y una de ellas se acostó sobre el niño y cuando amaneció, el niño nació muerto. Pero antes que despertara la otra, vino esta y quitó el niño vivo y lo puso a su lado y el niño muerto lo puso al lado de la otra. Cuando amaneció bien, ya estaba a la luz del día, la mujer que tenía su niño muerto dijo, no, este no es el mío. Entonces, ese es el mío, el niño vivo es el mío. Y la otra dijo, no, ese niño muerto es el tuyo. Y empezó esa discusión. Entonces, lo que hicieron fue llevar el caso delante del rey Salomón. Entonces, le dijeron, Salomón, esta mujer dice que el niño muerto, el niño vivo es de ella, y la otra dice que el niño muerto es el de ella, o sea, el de la otra, y el vivo es el de ella. Entonces Salomón dice, como Salomón pidió sabiduría a Dios, tráigame una espada y vamos a partir el niño vivo en dos y le vamos a dar la mitad a cada uno y se resuelve el problema. Entonces la mujer que era la mamá verdadera del niño vivo se conmovió en sus entrañas y dijo, no, el niño vivo es de ella, désenlo a ella. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? ¡Qué cosa más hermosa! Entonces dijo Salomón, el niño es de ella. La que acaba de decir que era de la otra, por salvarle la vida al niño, ella es la verdadera mamá. A ver, ¿verdad? No había ADN en ese tiempo para hacerle una prueba y cosas así, ¿verdad? Y ver realmente quién era. Pero Dios le dio sabiduría a Salomón. Entonces, Dios ha dado eso, es hablando de esa naturaleza en la madre para eso. Entonces, y Dios dice, no, se olvidará la madre de lo que ha dado a luz para compadecerse de el hijo que de su vientre, aunque ella se olvide, porque a veces hay algunos, ¿verdad? Bueno, dejando de lado las excepciones, aunque eso llegara a pasar, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Se recuerdan? El Señor, sus manos fueron esculpidas, fueron, ¿verdad? Horadadas por los clavos. Qué bendición es saber que el gran y santo Dios amaba a su pueblo antes que el cielo y la tierra fueran llamados a la existencia, que había puesto su corazón sobre ellos desde toda la eternidad. Una prueba clara de esto es que su amor es espontáneo porque los amó edades sin fin, antes de que tuvieran existencia alguna. Antes de que tuvieran existencia alguna, Efesios 1, 4 y 5, la misma verdad precisa se expresa en Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Como digo, por eso es que nosotros estamos emocionados o contentos por lo que es esta teología reformada,
porque de otro modo la gente que no piensa así o que no cree en las doctrinas de la gracia se encuentra con un gran problema en estos versículos, porque ¿cómo lo resuelve? Y lo que leíamos también de Timoteo. O sea, mucha gente tiene problema con la predestinación, pero ¿cómo vamos a hacer si eso es lo que está en la Escritura? Tenemos que aceptar. Así es que, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. O sea, ni siquiera soñábamos nosotros, cuando Dios obra en el corazón de alguien, Dios transforma a la persona y es el único que lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer nada. O sea, si le servimos a Dios, si estamos aquí, a nosotros nadie nos obligó, ¿verdad?, a estar aquí el día de hoy. Venimos voluntariamente porque estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho, porque no tenemos otra esperanza fuera del Señor Jesucristo y es el día que tenemos para honrarle, aunque lo tenemos que hacer todo el tiempo, pero esta parte es exclusiva, o ofrecer culto a nuestro Dios, a nuestro Creador, en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué alabanza debería evocar esto de parte de cada uno de sus hijos? ¿Qué tranquilizador es para el corazón que, como el amor de Dios hacia mí no tuvo principio, no puede tener fin? Sea lo que sea y pase lo que pase. Sea lo que sea y pase lo que pase, no podrá tener fin. Qué aliento, qué firmeza, qué certeza, qué seguridad, ¿verdad? Qué inquebrantable fe el saber esto, que el amor hacia nosotros no tuvo principio, tampoco tendrá fin. No importa dónde nos encontremos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, aún en el foso de los leones, aún en el coliseo de los leones, ellos estaban confiando en Dios y sabían que ese era el umbral, que se encontraban al frente del umbral hacia la eternidad. Dado que es cierto que desde la eternidad y hasta la eternidad Él es Dios, y dado a que Dios es amor, entonces es igualmente cierto que desde la eternidad y hasta la eternidad Él ama a su pueblo, a sus hijos. Así que número 1, el amor de Dios no está influenciado. Número 2, el amor de Dios es eterno. Número 3, el amor de Dios es soberano. Soberano. Dios es soberano. El amor de Dios es soberano. Esto también es evidente. Dios mismo es soberano, no está bajo obligaciones de nadie. Es ley en sí mismo, actuando siempre de acuerdo a su propia voluntad soberana. Dado que Dios es soberano y dado a que Él es amor, necesariamente se concluye que su amor también es soberano. Él es soberano. Romanos 9:13, como Dios es Dios, hace lo que le place, porque Dios es amor, ama a quien quiere. Tal es su propia afirmación expresada a Jacob: amé y aborrecí a Esaú. Romanos 13:9, como está escrito, ahí el apóstol Pablo está citando de Malaquías, porque ellos dijeron: ¿en qué nos has amado? Y él dice: a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Entonces, estas son verdades que no se pueden negociar. No se pueden negociar. Es lo que es y punto. No había más razones en Jacob para que fuese el objeto del amor divino que en Esaú. Ambos tenían los mismos padres y nacieron en el mismo día, pues eran gemelos. Pero Dios amó a uno y odió al otro. ¿Por qué? Porque así le agradó a Él hacerlo. Así le agradó a Él hacerlo. Siempre decíamos que siempre que llegamos a este versículo me recuerda de un predicador que dice que una mujer le pregunta: predicador, ¿por qué no entiendo cómo es que Dios aborreció a Esaú? No puedo no puedo creer cómo es que Dios aborreció a Esaú. Y entonces él le dice: pues yo tampoco entiendo. Tampoco yo entiendo. A ver, y le dice, le dice, no, yo no entiendo, le dice, por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. No entiendo eso, le dice la mujer. Y él le dice: tampoco yo entiendo. Pero luego le dice él a ella: ¿qué es lo que usted no entiende?
Porque no entiendo, le dice, cómo fue, le dice que él aborreció a Esaú. Ah, bueno, le dice, eso yo lo entiendo, le dice. Lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. Si Jacob era igual, ¿verdad? Entonces, porque la gente tiene un sentido equivocado acerca del amor de Dios. Piensa que es un amor enfermizo, ¿verdad? Que le deja pasar todo y le deja pasar todo y le deja pasar todo. No es tal cosa. Entonces, Él ama a quien quiere, soberanamente. La soberanía del amor de Dios se deriva necesariamente del hecho de que no está influenciado por nada en la criatura. Por lo tanto, afirmar que la causa del amor reside en Dios mismo es solo otra forma de decir que Él ama a quien le place. Vamos a ver, dice aquí, por un momento asumamos, o sea, hagamos una, sí, por un momento asumamos lo contrario, supongamos que el amor de Dios estuviera regulado por algo más que su voluntad. En tal caso, amaría por regla y amando por regla estaría bajo una ley de amor y por tanto, lejos de ser libre, Dios mismo sería gobernado por una ley, como nosotros. Si vemos aquí en los Estados Unidos una luz en rojo, aunque no venga ningún vehículo, nosotros nos detenemos, no porque no querramos pasarnos, uno dice no viene nada, sino porque estamos gobernados por esa ley que dice que no debemos pasarnos, ¿verdad? Entonces, pero Dios no es así, Él hace lo que hace por su propia voluntad, no porque esté sostenido por algo o detenido por algo. Vamos a ver Efesios 1, 4 al 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? ¿Alguna excelencia que Él previó de antemano en ellos? La respuesta es no. Entonces, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Así es que, número 1, el amor de Dios no está influenciado por nada ni por nadie. Número 2, el amor de Dios es eterno. Número 3, el amor de Dios es soberano. Número 4, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es infinito. Todo acerca de Dios es infinito. Su esencia llena el cielo y la tierra. Su sabiduría es ilimitada porque sabe todo sobre el pasado, el presente y el futuro. Su poder es ilimitado porque no hay nada demasiado difícil para Él. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Entonces, yo creo que ya estamos a punto de terminar esta serie. Quizás nos queda uno más o dos. Y eso nos debe de nosotros pues poner en otro nivel acerca del conocimiento de Dios, y con el motivo no de que sepamos más, sino que el motivo de que tomemos más en serio acerca de Dios, acerca de lo que es la naturaleza de Dios. Entonces, su amor es sin límite, tiene una profundidad que nadie puede sondear, ni tiene una altura que nadie puede escalar. Tiene una longitud y una anchura que desafía la medición por cualquier estándar de las criaturas. O sea, hoy las medidas se hacen con rayo láser y alcanzan grandes distancias o lo que sea, pero el ser humano jamás podrá inventar un método que pueda medir la longitud del amor de Dios. Imposible. Imposible. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni la longitud, nadie puede medir el amor de Dios. Entonces es inmedible. Efesios 2:4, maravillosamente esto nos dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó. La palabra gran es paralela con la palabra de tal manera que encontramos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos dice que el amor de Dios es tan trascendente que no se puede medir. No se puede medir. Ninguna lengua puede expresar completamente cuán infinito es el amor de Dios, ni ninguna mente lo puede comprender. Pues, veamos Efesios 3:19, excede a todo conocimiento. El amor de Dios excede a todo conocimiento. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El amor de Dios excede todo conocimiento. Amén. Entonces, nadie lo puede medir. La bondad de Dios está más allá de los conceptos más elevados que podemos tener de Él, tanto como el cielo está por encima de la tierra. Es un océano que crece más alto que todas las montañas de oposición que hay en aquellos que son sus objetos de amor. Es una fuente de la que fluye todo el bien necesario para todos aquellos que están interesados en este amor. Así es que es infinito. Número 1, el amor de Dios no está influenciado por nada ni por nadie. Número 2, el amor de Dios es eterno. Número 3, el amor de Dios es soberano. Número 4, el amor de Dios es infinito. Número 5, el amor de Dios es inmutable. Inmutable. No cambia, no mengua, no disminuye, no evoluciona poco a poco, ¿verdad? No. Como Dios mismo, dice Santiago, no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17, tampoco su amor conoce cambio o disminución. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es inmutable. El amor de Dios es inmutable, no cambia. El gusano de Jacob proporciona un ejemplo contundente de esto. A Jacob amé, declaró Jehová, y a pesar de todo su incredulidad y rebeldía, nunca dejó de amarlo. En Juan 13:1 proporciona otra hermosa ilustración. Entonces, dice ahí que, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, a pesar de lo que eran, a pesar de lo que pasó. Uno lo negó, otros, ¿verdad?, lo entregó, y bueno, Judas es otra cosa, ¿verdad? Pero Pedro y todos los demás se escandalizaron de él y salieron huyendo. Todos lo negaron. No solo Pedro lo negó. Lo que pasa es que nosotros hacemos siempre más énfasis en Pedro, pero todos salieron huyendo el día. Todos se escandalizaron de él, ¿verdad? Y cuando Pedro dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, y todos decían lo mismo, y a la hora de las horas salieron huyendo. Esa misma noche uno de los apóstoles dijo, Maestro, muéstranos al Padre. Juan 14:8. Otro lo negaría con maldiciones. Todos se escandalizaron y lo abandonaron. Sin embargo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. El amor divino no está sujeto a ninguna vicisitudes, o sea, variaciones, cambios. El amor divino fuerte como la muerte. Cantares 8:6-7. Las muchas aguas no lo podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Esto es algo, una ilustración, una manera de verlo. ¿Quién puede negociar con la muerte? Nadie puede negociar con la muerte. Es dura. O sea, no se puede negociar con el Seol, con la sepultura. No se puede negociar. No hay nada que podamos dar cuando uno tiene la tristeza de perder un ser querido.
no hay manera de negociar con la sepultura, no hay, le pertenece, o sea, es imposible, es dura, no, es fuerte, que no hay manera. Uno dice, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, pero sí es, o sea, no hay manera de negociar tal cosa cuando pasa algo así. Entonces es duro. Entonces, Romanos 8, 35 al 39, nada puede separarnos de dicho amor. Su amor no conoce fin ni medida, ningún cambio puede mudar su curso, eternamente fluye sin cambio de una fuente también eterna, de una fuente también eterna. Dice el apóstol Pablo, vamos a ver, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él estaba convencido de este atributo de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a enumerar a manera de pregunta: tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ahora la muerte de aquí, ¿verdad? Ni la misma muerte, que pudiéramos decir que de las cosas más temibles aquí en este mundo, pues es la muerte, y como decíamos, no hay manera de negociar con ella. Pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada. Qué hermoso eso, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios no está influenciado por nada ni por nadie. Número 2, el amor de Dios es eterno. Número 3, el amor de Dios es soberano. Número 4, el amor de Dios es infinito. Número 5, el amor de Dios es inmutable. Número 6, el amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo. Esto es muy importante. El amor de Dios no está regulado por el capricho, la pasión o el sentimiento, sino por principios, Así como su gracia reina, no a expensas de ella, sino por la justicia. Importante. La gracia no interfiere con la justicia de Dios. Romanos 5:21. Así su amor nunca entra en conflicto con la santidad. El amor de Dios nunca entra en conflicto con la santidad. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Se menciona antes de Dios es amor, ¿verdad? Primero se menciona Dios es luz y después Dios es amor. Entonces, el amor no influye con esa naturaleza de que Él es luz. O sea, Dios siendo amor proporcionó el medio para poder perdonar nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesucristo, y así su justicia sigue inviolable. Vamos a ver, entonces el amor de Dios no es una simple amable debilidad o una suavidad afeminada. Fíjese lo que dice aquí el escritor. El amor de Dios no es una simple amable debilidad o una suavidad afeminada. La Escritura declara que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Hebreos 12:6. Porque mucha gente se puede confundir y pensar, no, si Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor, ¿verdad? Y Él perdona todo y Él deja pasar todo. No. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No es tal cosa, no es alcahuete, ¿verdad? No, para nada. Dios no ignora el pecado ni siquiera con su propio pueblo. Su amor es puro, sin ninguna mezcla con algún
sentimentalismo exagerado, imposible. Nuevamente, su amor es puro, sin ninguna mezcla de algún sentimentalismo exagerado, para nada, para nada. Vamos al número 7 y último. El amor de Dios, vamos al número 7. El amor de Dios es lleno de gracia. El amor de Dios es lleno de gracia. El amor y el favor de Dios son inseparables. Esto se pone claramente de manifiesto en Romanos 8, 32 al 39, que algo de lo que estábamos leyendo. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, Romanos 8, 32, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y aquí, ¿verdad? Y la gente que dice que le tienes que dar a Dios para que Dios te dé, y si más das, Dios te da más. No, es falso, 1000 veces falso, porque Dios no nos pidió nada a cambio de dar a su Hijo, a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Que necesitemos, ¿no? De nuestros caprichos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es lo que ya leíamos, ¿verdad? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. El significado de este amor, por lo cual nunca podrán separarnos, se percibe fácilmente desde el diseño y alcance del contexto inmediato, lo que acabamos de leer. Esa buena voluntad y gracia por Dios lo que lo determinó a dar su Hijo. Fíjese, es tan grande ese amor, esa gracia de Dios, que lo determinó a dar su Hijo por los pecados, por los pecadores. Ese amor fue el poder que impulsó la encarnación de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Juan 3:16. Vea esto. Escuchemos esto. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque Él amaba a su pueblo. El Calvario es la demostración suprema del amor divino. No es a causa de la muerte de Cristo que el Señor nos ama, sino que por causa del amor de Cristo envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y el Calvario es la demostración más suprema del amor divino. Entonces, aquí está la abundante causa para confiar y tener paciencia bajo las aflicciones divinas. Esto es muy importante. Cristo era amado por el Padre, pero Él no estaba exento a la pobreza, la desgracia y a la persecución. O sea, el hecho de que tengamos bien claro y bien preciso el conocimiento o esa verdad de que Dios nos ama desde la eternidad, no significa que nos va a andar en un coche de plumas, en unas nubes de plumas, ¿verdad? Y que nosotros no nos puede tocar ni un mosquito, nada. No, para nada. Eso no significa, Dios no va, eso no quiere decir, si Jesús lo escupieron, si a él lo abofetearon, si a Pablo lo pusieron en la cárcel y los azotaron y lo llenaron de piedras a punto de matarlo, hicieron todo lo que quisieron y mataron a todos los apóstoles crucificados, eso no significaba que Dios no los amaba hasta el final. Pero aún en cualquiera de las situaciones, circunstancias, Dios es glorificado. Así que hay que tener mucho cuidado de no malentender ese amor de Dios. Entonces, dice aquí el escritor, entonces, o sea, si Jesús no fue exento de pobreza, de sed, de hambre, de cansancio, de lo querían matar, de insultos y cuánta cosa le dijeron a Jesús, entonces que ningún cristiano cuestione el amor de Dios cuando se ve sometido a aflicciones y pruebas dolorosas. Nuevamente, entonces que ningún cristiano cuestione el amor de Dios cuando se vea sometido a aflicciones, pruebas y a pruebas dolorosas.
Dios no enriqueció a Cristo en la tierra con prosperidad temporal porque no tuvo donde recostar su cabeza, pero sí le dio espíritu sin medida. Dios da el espíritu sin medida. ¿Cuántas veces hemos oído de gente que dice, vamos, hoy Dios va a derramar una doble porción de tu espíritu sobre tu vida? Dios va a darte una doble porción de tu espíritu basado en lo de Elías. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, Juan 3:34. Veamos qué dice la Escritura, si Dios da el espíritu por medida o cómo es que Dios da el espíritu. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Dios no da el espíritu por medida. Usted no tiene que esperar una doble porción o una triple porción. Dios, su espíritu es su espíritu y lo da sin medida. El otro mal concepto que la gente tiene, y ahora sí ya terminamos, es que si no hablas en lenguas, entonces no tienes el espíritu, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. El espíritu es el que nos da vida, el que nos trae al nuevo, el que produce en nosotros el nuevo nacimiento, y no porque nosotros lo hayamos pedido, sino por la pura gracia y soberana voluntad de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, gracias por esta bendición, por este privilegio de tenernos aquí en este lugar aprendiendo de tu palabra. Para ti sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.